Hola, muy buenas noches. La verdad es que estoy muy emocionado porque lo que vamos a ver ahora es un temazo. Ese es un tema que obviamente no debería pertenecer a un tema intermedio o de principiantes, pero estaba pensando y la verdad es que cualquier persona principiante, cualquier persona intermedia, debería tener la capacidad de entender y de conocer de estos temas que vamos a ver. Y aunque no tiene que por qué saber hacerlos, por lo menos puede solicitar al experto con los expertos que ustedes se van a manejar, solicitar estos temas que vamos a ver y tiene que ver con la optimización de los servidores de MySQL. Entonces, voy a compartir la pantalla. Yo tengo un documento de texto que he utilizado como guía de todo este curso, y he corregido algunas cosas que ustedes me han pedido que ajuste o que mejore y pues la verdad es que me siento muy emocionado. Entonces, les voy a compartir la pantalla para irnos manos a la obra. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que la optimización es sumamente importante porque cuando nosotros estamos utilizando bases de datos o estamos utilizando sistemas, lo que andamos buscando es que esta comunicación entre los sistemas sea totalmente eficiente. Y entonces, cualquier servidor de MySQL, cuando usted entra al administrador, en este caso yo utilizo PHP cuando usted ingresa acá, el mismo motor de bases de datos está llena de funciones, database, SQL, status, user accounts, export, import y muchas de estas settings, replication, variables y tiene otras opciones de más. Pues cada una de estas se están puestas de esa manera para que puedan configurarse y cambiarse. Lo primero que vamos a ver es que normalmente aquí haciendo clic donde dice Home, podemos ver el estatus de este servidor. ¿Qué significa? Que yo puedo ver cuántos procesos se han ejecutado, cuántos procesos se están corriendo, cuáles son las estadísticas de los queries, es decir, qué es lo que se está ejecutando, qué es lo que más se ejecuta. En este caso, hay show status, select, set options, show tables, show variables. Y luego yo puedo de alguna manera saber qué es lo que más se está consumiendo y de esa manera puedo saber dónde es que tengo que focalizar más mi necesidad de buscar performance. Por ejemplo, si fuera una base de datos de actualización de registros, entonces los updates que andan por ahí estarían, o los alter tables o los updates estarían en el top. Y luego yo puedo ver todas las variables de configuración. No voy a quedarme ahí, pero desde aquí puedo hacer cambios impresionantes dependiendo del giro de negocio. Y la otra cosa que voy a ver es el monitor. Y este es más importante que todos porque yo normalmente utilizamos el monitor para poder detectar si hay operaciones sobre los sistemas. Obviamente, lo que ustedes están viendo es un laboratorio de una base de datos creada para laboratorio. Entonces, tal vez no tiene mucho movimiento. Ven, aquí simplemente hay 8 conexiones, que son probablemente las que yo tengo. El tráfico es de menos de 62K. El uso del CPU es del 60% y hay solo menos de 17 preguntas o requests. Si yo hiciera eso en un sistema real, por decirlo de alguna manera, o sea, en un sistema en donde realmente esté operando, permítame, esté operando, vamos a cerrar por aquí, disculpen por aquí, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar todo esto. Y entonces vamos a buscar un sistema que tenga operación. Vamos a ver aquí. Aquí. Y entonces, por ejemplo, yo me voy a venir a esta base de datos que es totalmente distinta a la anterior, a esta. ¿Verdad? Esta es de mi laboratorio y esa es una base de datos de alto performance. Entonces, si yo vengo aquí a monitorizar, ustedes se van a dar cuenta que el nivel de preguntas, incluso los rangos en los que se va a mover este tráfico, son sumamente altos. Incluso las estadísticas de consulta
aquellas estaban dadas en números, en unidades. Esto está dado en miles. Incluso si chequeo a nivel de procesos o a nivel de variables de servidor, él dice que se procesan 32.4 gigas por hora. O sea, son 96.4 megabits por hora lo que está procesando. Y ha procesado 103 millones de consultas. Un terabyte de datos enviados, o sea, de traficados entre los end-to point, en cada uno de los puntos de juego. Entonces, este monitoreo en un sistema de alto tráfico, el performance es sumamente importante porque podrían, e incluso sin antes haber sufrido un deterioro en los servicios, podrían empezar a sufrir deterioros. Ahora, ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Y eso es lo que les quiero mostrar a ustedes. ¿Ok? Entonces, normalmente, bueno, más o menos, aquí podemos ver eh, cómo es el consumo de consultas. Ahora, a esta hora probablemente no es una hora de mucha operación, pero quedémonos aquí. Entonces, ok, vamos a retomar este tema. Entonces, ¿cómo identificamos que hay problemas de rendimiento? Es decir, ¿de qué manera nosotros descubrimos que hay problemas de rendimiento? Pues la razón muy sencilla es cuando usted lo siente, ¿verdad? Cuando usted dice, qué extraño, hago una consulta y hace un mes era muy rápido, ahora es menos rápido. Eso es lo normal que ocurre, porque las tablas se van llenando, ¿verdad? Como si fuera un cajón donde le echas cosas, se vuelve más pesada y al volverse más pesada automáticamente, de ahí, la apertura para traer los datos es definitivamente es mucho más lenta. El asunto aquí es que hay que entender que las bases de datos MySQL tienen estructuras por dentro. O sea, como si fuera un archivo de Excel, los archivos de Excel se desfragmentan o se fragmentan. Cuando usted agrega a su sistema operativo muchos archivos y luego empieza a borrar y a borrar, el disco duro se queda con espacios, entonces que se queda fragmentado hasta que venga un proceso de desfragmentación que elimina los espacios vacíos y luego vuelve a agarrar la información y automáticamente la junta y entonces hace que el disco duro esté, que tenga menos latencia, tenga menos espacios para recorrerlos y obtener datos. Lo mismo ocurre con las tablas. Aunque MySQL es una base de datos muy moderna, donde Oracle le ha metido muchísima tecnología, ha retomado el open source y le ha metido mucha tecnología, la verdad es que aún sigue teniendo dos tipos de motores de datos, uno que se llama MySAM y otro que se llama InnoDB. No voy a entrar en detalle, pero lo que dice la teoría es que InnoDB es mucho más rápido y es verdad, o sea, yo doy fe de eso, yo manejo bases de datos que tienen miles de millones de registros y las consultas duran milisegundos. Entonces, la primera sensación de que hay un problema en el performance es la velocidad. La otra es cuando usted o cuando el desarrollador o cuando el operador o lo que se llama el DBA ejecuta una consulta y su feeling, su capacidad de entendimiento dice, ahí me huele que hay algo malo, porque él está acostumbrado y él hace selects. Entonces, vámonos a jugar con los selects que ustedes ya son expertos en este tema y entonces permítanme compartir la pantalla y vean esto, ¿ok? Me voy a quitar de acá. Voy a quitar este monitoring y entonces vamos a abrir una tabla acá, esta que tiene 22,000 registros, que es cualquier cosa, cualquier simpleza. Y yo le voy a decir, por ejemplo, esta es una tabla bien interesante. Voy a buscar donde tipos 30 o país, ¿verdad? Que es un número acá. Entonces, uno de los primeros, de las primeras sensaciones es esta. Yo le digo select where país igual 1. Entonces, yo sé que hay 22,404 registros, ¿lo ven acá? O sea, eh, para país 1 hay 3,607. Si yo le quito el where, entonces, si yo le quito el where, sorry, aquí, airline, edit line, si yo quito el where, automáticamente dice que hay 22,404, ¿verdad? Es decir, si yo le digo, devuélvame un count,
¿verdad? Count 1, que es lo mismo que acabo de hacer, ¿ok? Entonces él va a decir que hay 22.404. Entonces, si yo ejecuto, si yo le digo, ok, dame count con este word, entonces él dice que hay eh, el count me dio 3.607. Vamos a quitar esto de acá, le decimos asterisco y le pulsamos go. Y entonces están los 3.607. Entonces, mucho ojo, por favor. Lo que usted va a aprender a partir de ahora es oro líquido y probablemente lo va a poder aprender en otro lado, pero para llegar a esta conclusión con los conceptos que estoy diciendo, esto es oro líquido para ustedes. Entonces, después de que yo escribo un estatuto SQL, ya sea select, un join, un update o un delete, después de que hago eso, MySQL me permite a mí ejecutar una función de mantenimiento que se llama explain. Yo le digo explain antes del select, ¿lo ven? Entonces pulso el botón de go y entonces aquí es donde pasan cosas interesantes. Póngame atención. Ella dice, ID, tipo de select, es simple. La tabla viene de data 22.000. No tiene particiones. El tipo es all. Llaves posibles, null, porque dice que no encontró ninguna llave por la cual podía buscar. Luego dice, no hay ninguna key, ningún keylen, no hay ninguna referencia y hay rows 22.404. Esto, lo que está diciendo es que para poder encontrar los 3.600 y resto que tienen cuando país es igual a 1, él tuvo que recorrer los 22.404. ¿Se imagina? O sea, él fue uno por uno a preguntar, ¿usted tiene país? Uno. Sí, va para allá. El siguiente país uno, no, va para allá. El siguiente país uno, sí, va para allá. Y así fue con cada uno de esos hasta que recorrió los 22.000. Eso es una atrocidad. Porque así no funcionan las bases de datos. Las bases de datos deberían ir directo a los que tienen país uno. Pero eso pasa, eso ocurre porque, vamos a abrir la tabla. Eso ocurre porque en el structure que está acá, nos damos cuenta que país que está por acá es un tiny int, ¿lo ves? Es un número pequeño, pero el problema es que no tiene ningún índice aquí creado. ¿Por qué lo sé? Porque cuando hay un índice hay una llavecita al lado, ¿verdad? Y entonces incluso cuando vengo a revisar los índices me doy cuenta que solo tiene sector, descripción, que es un full text, y la llave primaria que es el ID. Entonces, para cambiar la velocidad de esto, yo le voy a decir donde país, que es tinyInt, le voy a crear un índice, aquí un index. No es ni primary, no es unique, tampoco es special, ni tampoco es full text. Este es index. Entonces, vuelvo a repetir, cuando yo hice el explain, ella me dijo que recorrió 22.204. Ahora que va a crear el índice, le voy a decir, dame un índice. Entonces, ella lo que hace es que toma los datos, a partir de ahora, cada vez que se inserte un registro, se modifique, ella va a agarrar los valores de índice y los va a guardar en una tabla caché, donde él va a consultar primero cuando yo pida ese campo. Normalmente esto es muy rápido dependiendo de los datos. Hay toda una lógica y una teoría para poder administrar índices. Es decir, si yo tengo muchos registros o tengo pocos registros y luego crece el índice, tengo que hacer un repair y tengo que aplicarle algunas funciones para reconstruir los índices o incluso para desfragmentarlas, conceptos de este tipo, que no los voy a ver ahora, pero lo correcto dice que cuando estamos trabajando con rendimientos, usted tiene que estar monitoreando y el monitoring es sumamente importante. Aquí ya dice que hizo el alter table agregando un índice de país y ahora si yo vuelvo a ejecutar este explain, vean que aquí recorrió 22.204. Si yo ejecuto este explain una vez más, yo le digo aquí, vamos a ver dónde está el go, acá. Ok, no lo veo, le vamos a dar edit line, go, y entonces ella dice que ahora recorrió
3.548 y ya llenó este dato. Él dijo, ay, ya tengo un tipo de referencia, un posible key, o sea, un posible manera de ingreso para buscarlo es país. La llave es país, el largo de la llave es un valor de 1 y es rows y filtró el 100% de los datos con solo recorrer 3.000. Eso es maravilloso. Ahora, el negocio de esto es que lo que usted quiera hacer acá, yo le voy a decir select asterisco from, donde, y lo que usted agregue en el Word, país, and, registro igual, no sé, registro mayor al 2023, 0101, and tipo igual 30, por ejemplo. Todo lo que usted agregue en el Word, automáticamente tiene que identificarlo y decir, usted sabe que siempre utilizo 3 campos ahí. Entonces usted dice, como siempre utilizo 3 campos, puedo crear un índice con estos 3 valores. O sea, yo podría venir a irme a estructura una vez más y decirle, ok, ahora voy a crear un índice con país, con tipo y con registro que está por acá. Y entonces creo un índice, le doy creo un índice y él automáticamente crea una llave de búsqueda por los 3. Incluso el orden que tiene la creación del índice debería ser también el orden en el que yo escribí el Word acá. No es tan estricto, pero si usted sigue eso, probablemente va a tener mucha optimización. Que espero que hasta aquí esto esté aportándole mucho valor. Ahora, eso es muy importante porque, o sea, cuando usted percibe que hay un slow query o una consulta lenta, entonces tiene que poder identificarla. Normalmente las empresas grandes, como con las que nosotros trabajamos, tenemos procesos que nos avisan por correo electrónico los slow queries. O sea, a mí me manda un informe todos los días diciéndome informe de slow queries. Los slow queries también se pueden sacar a través de estatutos SQL. Es decir, yo perfectamente podría decirle al server que me devuelva los slow queries. No lo voy a hacer en este instante para avanzar con los temas que estamos viendo ahora, pero este tema de los índices es sumamente importante, no es un tema despreciable. Y siempre que usted entre a Structure, perdón, a la estructura, vamos a irnos por acá, y usted vea que la tabla tuya no tiene índices creados acá, usted automáticamente diga, uy, ¿será que nunca voy a consultar por apertura? ¿Será que nunca voy a consultar por fuente? ¿Será que nunca voy a consultar por tipo de proyecto? Y si la respuesta es sí, claro, entonces ahí hay un error. Ya, eso lo sabe el DBA. El otro error más común que ocurre es que aún creando el índice, ¿se acuerdan que aquí escribí donde país es igual a 1? ¿Verdad? O sea, y esto es sumamente rápido. Incluso vean que ahora dura 0.00 y resto de milisegundos. Aún haciendo eso, si yo me equivocara, porque yo podría decirle, es que país va entre comillas, ¿verdad? La diferencia entre poner comillas o no poner comillas. La diferencia la hace el tipo de dato. O sea, esto dice que país es un tiny int, o sea, es un número pequeño, pero es un número. Si fuera un bar chart o un text o cualquier otro formato string, entonces, si yo ejecuto esta consulta, ven que siempre responde también y en realidad no responde tan lento, ¿verdad? Pero si yo le ejecutara un explain acá, si yo corriera un explain de este lado, eh, con toda la velocidad que él obtiene, yo necesito fijarme si esta ejecución que hice acá hizo un full scan table. O sea, si recorrió el 100% de los registros, porque dependiendo de la configuración que tenga usted en tu MySQL, podría ser que le haga un full scan table. Ahora, el grave problema que hay que tener es que cada una de las consultas, cada uno de los procesos, MySQL, como todas las bases de datos, entidad de relación, guardan mucho a disco duro. Incluso su crecimiento está relacionado con el disco duro. Entonces, yo quiero recordarles que algunas veces no es un problema de slow query. Algunas veces del problema de lentitud es que poco a poco los espacios en el disco duro se van llenando. Entonces, siempre tenemos que monitorear
¿Cómo está el consumo del RAM? El consumo de espacio en disco duro. Él debe tener mínimo un 15% para operar. O sea, si tu base de datos tiene 5% o 10%, está a punto de un colapso. Es como si la presión, si le subiera la presión, va a colapsar. En cualquier momento colapsa, deja congelado las operaciones de transactions y las bota automáticamente. Eso es importante. Y la otra cosa es que normalmente los servidores tienen gráficos de rendimiento, ¿se acuerdan? Como el que vimos, el monitoring que habíamos visto al otro lado. Entonces, siempre se supervisan, se revisan. Los servidores, yo puedo decirle que me envíe correos electrónicos con el tipo de alerta, de alertas que puedan estar ocurriendo y pues de esa manera lo tengo bien monitoreado. ¿Ok? Entonces, sigamos en el tema. Entonces, el otro tema que podría causarme bloqueo lentitud son las tablas bloqueadas. Es decir, de pronto hacemos una consulta, no responde, y eso es porque cuando estamos haciendo, aquí nos vamos a ir al home. Yo voy a poner aquí status, creo que lo tenía en uno de estos. Ajá. Entonces, yo podría ver aquí si de pronto hay alguna tabla bloqueada que yo digo, hey, no, yo no veo ninguna consulta pegada. Y entonces yo puedo ejecutarle al MySQL, yo podría decirle, ok, vamos a abrir la base de datos, yo puedo hacer un select y yo automáticamente puedo decirle, hágame un show, ¿verdad? Estos comandos, estatutos SQLs que son, hazme un show, open, table, tables, where, y news sea mayor que cero. O sea, aquí le estoy diciendo, devuélvame si hay tablas que estén en uso. Lo segundo que le puedo decir es show full process list. Ven aquí, full prepare preserve primary process list. Entonces le estoy diciendo, devuélvame todos los procesos que puedan estar corriendo. Y automáticamente puedo ver si hay un time que tiene cientos de segundos ahí. Automáticamente lo que debo hacer es un kill process. Yo vengo y le digo, hey, mate ese proceso. Y automáticamente pues, se despega la base de datos como un asunto pues maravilloso. Y el otro es que yo le podría decir show siempre status. ¿Okay? Y le digo where, porque esa es una base de datos donde eh, una variable donde variable name sea igual, entonces le digo donde sea threads connected. Entonces show status where variable name sea esta que está acá. Entonces yo digo, devuélvame lo que tengas, las threads, los hilos conectados. Y me dice, mire, hay 7. Normalmente yo lo que hago es que esos 3 comandos los tengo guardados. Y cuando tengo una urgencia, lo primero que hago es, antes de pensar en un resetear el server, reviso el espacio en disco duro. Lo segundo que hago es que reviso estos 3 comandos de una vez y los chequeo y les digo que no tengo nada de news, show process, tengo un proceso, este proceso está bastante largo, tiene 179,000 milisegundos aquí, segundos conectado, es bastante, pero yo sé que este soy yo, por unas pruebas que estoy haciendo. Luego reviso cuántos threads connected hay, ¿verdad? Si automáticamente sean los números que son normales, los dejo. Y si no, entonces hago kill process. Yo me vengo y le digo, aquí normalmente aquí aparece lo que está ocurriendo, aparece el update, aparece el delete, aparece lo que está pegando la base de datos. Normalmente aparece el arriba y todos los de abajo los que están esperando que ese se termine. Entonces mato, hago un kill process y automáticamente se libera. Esto es fundamental. Es muy importante las métricas de rendimiento. Usted sin métricas, permítame para salirme de acá. Y les digo, es súper importante las métricas de rendimiento.
O sea, las métricas de rendimiento dan señales de advertencia, son consultas lentas, son altas cargas de servidor, entonces esa es la forma dinámica para hacerlo. El otro tema es que usted puede mejorar todo eso haciendo una buena configuración de MySQL. Ahorita no lo puedo, se los puedo enseñar, pero hay un archivo que se llama myconfig, que es este que está aquí. El archivo se llama, bueno, se llama my.config o CNF. Y este es sumamente importante porque tiene las variables de sesión. Permítanme, no están viendo ustedes el documento. Este archivo que está aquí, que se llama myconfig, tiene variables importantes. Estas variables las podemos ver aquí. Cuando usted hace clic en Home, se viene a Settings, al lado Variable, que está por este lado, y aquí están esas variables. ¿Ok? Entonces, estas variables son del servidor, y incluso yo puedo moverme a nivel de, perdón, me puedo mover a nivel de status, process, all status variables. Y entonces aquí yo le digo filter by category y le digo quiero ver las que tienen que ver con queries, es decir, las variables que limitan ejecutar queries o que tienen topes para ejecutar. Por ejemplo, usted dice slow queries, el número de queries que pueden tomar más duración, es decir, cuántos son los slow queries que yo permitiría en una base de datos. Yo puedo decir, puedo permitir solo 10 slow queries y con eso yo opero bien o puedo permitir 1000 slow queries. Luego yo puedo decirle, bueno, ¿y qué tiene sobre tipos de tablas? ¿Qué podemos configurar de tablas? Entonces él dice, ok, para tablas abiertas puedo tener 566 definiciones de tablas, tablas que hayan superado su número, logs inmediatos de tablas hasta 32.k y automáticamente puedo cambiar cada uno de esos valores en aquel archivo que estábamos viendo. Obviamente, aquí siempre es de preocupación temas como el caché. Es importante para saber con cuánto cache, permítame quitar eso de aquí, con cuánto caché cuento para poder cambiarlo. Eso no lo cambien ustedes ni lo toquen. Incluso a nivel de memoria, ¿verdad? O a nivel de connection, yo le puedo decir, hey, yo tengo un límite de connections. Esto es importante. ¿Verdad? O sea, connection error accept, ¿cuántos permite? Connections error internal, connection error max connections, max use connections. Es decir, yo podría decirle cuántos son las conexiones simultáneas que permite o concurrentes y demás. ¿Okay? Eso es un detalle que suele ser sumamente importante. ¿Okay? El otro tema que ya lo hablamos tiene que ver con los índices, que es sumamente importante saber entenderlos. El otro tema que hablamos también es el tema del almacenamiento de los datos, es decir, todos esos datos que están acá están guardados en un archivo, o sea, todos esos 22.000 o los millones de registros. Entonces, si no hay un buen almacenamiento, si el motor, por ejemplo, si yo le digo, si yo me voy aquí a la base de datos y le digo que dame em, bajo qué modelo estás trabajando, si sos un HimnoDB o sos MySAM, cuáles son las ventajas de tener. Ahorita no voy a entrar a hablar de ellas, pero busquen las ventajas y desventajas de HimnoDB. em, las ventajas de HimnoDB, el tema de bloqueo, recuperación de fallos, la posibilidad de crear full index, text search, las ventajas es sobre el uso de recursos versus MySAM, que es esta que está acá, la simplicidad, el espacio en disco duro, las virtudes que tienen desde el punto de vista de seguridad y de recuperación de datos o de backups y demás, todo es realmente sumamente importante tener ese dato. No voy a ver el tema de respaldos y mantenimientos, pero obviamente estamos hablando de performance, entonces lo primero que voy a decir es que cuando hagan un respaldo de las bases de datos no la guarden sobre el mismo disco duro. Esto no es, pues no es una buena filosofía. Y el otro tema en el mantenimiento es que siempre que ustedes hagan grandes borrados de datos, por ejemplo, tengo una tabla que tenía 500.000 registros y eran viejos y los borré y eso hace que la tabla sea más rápida. Pues esa es una manera.
de mejorar la velocidad, también es cierto. Pero cuando usted borra, deja espacios y entonces hay que reconstruir los índices. Hay que hacer lo que se llama un optimization. Entonces, hay que recordarse que hay que optimizar tablas, optimizar las tablas, bueno, los índices primarios, la delimitación, la fragmentación, manejar los particionamientos, eh, la planificación, el monitoreo continuo. Es decir, pues no hacemos esto una sola vez, tenemos que constantemente hacerlo. La otra cosa es que tenemos herramientas de monitoreo de optimización. Ya las vimos. Una es, esta no la vimos, se las voy a mostrar. Es el MySQL Performance Scheme. Eso es una tabla, es decir, nosotros contamos todos los MySQLs, o sea, todos los motores de bases de datos que tenemos acá, cuentan, es una característica que ya está incorporada. Ahí, si no se puede instalar, definitivamente MySQL permite instalar plugins, otras herramientas que se agregan y puedo operarlas. Entonces, cuando yo habilito el performance scheme, automáticamente lo que hago es que puedo ejecutar consultas para aprovecharme de esta herramienta y poder ver qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo podría decirle que me devuelva las consultas ejecutadas recientemente, ¿verdad? Es decir, quiero saber el history de las consultas. Entonces yo le digo acá, devuélvame, hágame un select asterisco from. Entonces le digo performance scheme punto events statements history. Y entonces le digo, devuélvame, ¿qué tienes de esto? Entonces vamos a ver qué hacer ella. Entonces me dice, hey, aquí no conozco. Ah, sí, tiene razón, perdón. Porque performance pertenece a una tabla, es decir, o sea, pertenece a una base de datos. Entonces, creo, si no me equivoco, tenemos que estar en el contexto de una base de datos, performance scheme, un segundo, para ver qué fue lo que pasó aquí. Ah, les voy a explicar qué es lo que ocurre. Es que el motor de base de datos debe tenerlo encendido. Es decir, yo debo poder decirle, hey, usted debe tener el setting encendido. Entonces, este servidor no lo tiene, pero voy a abrir el otro, este de acá, y le voy a decir, ok, vamos a abrir una de estas acá. Entonces, yo le voy a decir, ok, dame, por favor, decime qué tienes de performance del history. Ok, vamos a borrar este de acá. Y entonces le decimos, ok, devuélvame datos. Entonces me dice, vean, no crean que estos son errores planificados, es decir, se está ocurriendo en la vida real, pero los voy a aprovechar porque son maravillosos. Aquí lo que está diciendo es, lamentablemente yo no puedo correr este proceso porque es un proceso de seguridad sumamente fuerte. Él está diciendo, con el usuario que usted tiene acá, yo no tengo permiso de correr eso. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, vamos a cambiar de modelo de base de datos y me voy a venir aquí. Vamos a revisar en SQL qué es lo que está pasando, porque yo quiero saber, sin lugar a duda, quiero saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, performance scheme pertenece a todo el modelo de datos, es decir, no pertenece a una tabla, a una base de datos en particular, sino a todo el server. Entonces aquí les estoy diciendo, dame el performance y entonces se dan cuenta que aquí están guardados todas las consultas que están ejecutado y los tiempos de inicio y de final y el tiempo en espera. Si eso es así, entonces yo podría decirle, devuélvame los slow queries. O sea, yo quiero que me dé el top 10, o sea, yo quiero que me diga cuáles son las consultas, cuáles son las consultas, select a disco from performance scheme, event statement, summary by digest, order by, AVG timer wait,
los primeros 10. Esto es, devuélvame las 10 consultas que más tiempo han durado, lo que se llama slow queries. Y entonces él me dice aquí cuál es el digest text, para que yo pueda ir a revisarlo. Por ejemplo, dice, este select count from esto que está aquí es un slow query. Y entonces esto es maravilloso porque yo podría ir a buscar cuándo fue que utilicé este select, podría ser parte de una programación y lo corrijo, lo ajusto. Le hago un explain y reviso si es que le falta algún índice. Normalmente es eso. En esta misma línea hay muchísimo para hablar a nivel de ajustes de configuración, la gestión de sesiones actuales, la recopilación de estadísticas en tiempo real y bueno, sin lugar a duda, permítame un segundo acá. Hice un alto ahí por una interrupción, pero quiero retomar que hasta aquí o sea, hay muchos temas que hay que ver. Pero en orden de importancia, usted siente cuando el performance de la base de datos está comprometido. Porque usted siente, hace un feeling suyo que dice está lento. Claro, cuando usted comienza un proyecto que tiene 0 datos en una tabla o es una base de datos que tiene 2 tablas, pues no se preocupa. Eso es lo de menos. Pero cuando tiene una base de datos que tiene 60 tablas o empieza a tener ya cientos de datos, 1 milloncito, 2 milloncitos, 3 milloncitos de datos, 5 milloncitos, usted no puede jugar con eso. Entonces usted nunca compromete el espacio en disco duro. Donde esté ese servidor está holgado y siempre tenemos más del 40% del disco duro. Eso es importante, esa es una regla. La segunda cosa que ocurre es que en la medida de lo posible existe una persona que es un experto, un DBA, un Database Administrator, que tiene formación. Y si no la tiene, por lo menos vio este video y entonces sabe que se pueden hacer cosas. Lo segundo es que el experto, los expertos, ustedes tienen que conocer los sistemas y ustedes sienten cuando el problema está dándose en el front-end porque es el botón o es la manera en la que se pinta, porque la misma consulta usted la ejecuta en el Query Analyzer, automáticamente dura 0,05 milisegundos. Es ese viaje, es lo que se llama la latencia, que es ese viaje entre el momento en que el request ocurre y los datos se llegan al record set y de ahí son pintados a la pantalla del usuario. Entonces, contra eso no se juega, pero se necesita que no comprometan nunca el espacio en disco duro. Y la otra cosa que sí se necesita mucho es que tiene que haber un responsable de jugar, de ver los monitoring de los procesos que están ocurriendo. No, no pueden no verlos. No pueden no hacer explains en las consultas que están haciendo, sobre todo cuando tienen muchos. No pueden no hacer tomar una tabla que tenga X registros, revisar structure y automáticamente una persona pregunta, ¿será que nunca consultaremos sobre el campo líneas? ¿Será que nunca consultaremos sobre el campo tipo? Y automáticamente la respuesta, si la respuesta es sí, claro, vamos a consultar, ahí le faltan índices. Los índices tienen que crearse. Hay toda una filosofía, pero simplemente seleccionas y creas índice y luego cuestionas la data. Si esa tabla tuvo 1 millón de registros y le borraste 500,000 y quedó a la mitad, hay que optimizar la tabla, hay que reparar la tabla. Entonces, hay comandos para repararlas también. Yo quisiera ampliar este tema. Ustedes tienen mis contactos. Por favor, escríbanme. Em, yo simplemente les voy a dejar información adicional, recursos adicionales, documentaciones y nada más pues agradecerles por ver este video y yo los animo a que si tienen preguntas, si necesitan algo, cuenten conmigo. Así que un placer saludarles. Muchas bendiciones a todos.